Muy buenos días, tengan ustedes. Hoy tenemos un gustazo, un muy buen gusto tener acá, poder entrar a la casa del doctor Ricaurte Vargas, obviamente con todos los protocolos. Antes de entrar, eso nos lava en alcohol absolutamente a todos. La esposa lo está cuidando muchísimo, ese es un chisme que les vamos a contar acá. Está cuidando mucho, mucho al doctor Ricaurte y obviamente con toda la razón. Tenemos al doctor Ricaurte Vargas, un médico veterinario, primera promoción. Primera promoción, 1976. Esa la tiene clarita, eso tiene la clarito los años. Ahorita él nos va a contar cada uno de esos años en los cuales ha hecho cositas en la vida, el aporte que le ha dado, pues obviamente al sector ganadero. Y vamos a tratar pues de hablar un poco, doctor Ricaurte, de cómo la Universidad del Tolima, en general la academia, le ha aportado a la construcción de la ganadería del departamento y por supuesto de Colombia. Pero bueno, doctor Ricaurte, bienvenido aquí a las historias de Ultrafinca del Comité de Ganaderos del Tolima. Es un gusto tenerlo y un gusto poder acompañarlo aquí en su casa. Muchas gracias, Carlos Gustavo. Primero que todo quiero felicitarlo a usted y al Comité de Ganaderos del Tolima por este tipo de programas que realmente contribuyen de alguna manera al mejoramiento de la producción y la productividad ganadera del Tolima. Esas son historias de Ultrafinca, doctor Ricaurte. Lo que queremos es contar precisamente las historias que hay tras las historias. Hay muchas cosas que no están escritas. Usted antes de comenzar esta charla, no lo llamemos entrevista, esta charla, nos contaba precisamente parte de esa historia, de cómo usted ha contribuido a través de sus libros, porque vino fue a chicanear. Aquí le preguntamos temas de pasto, dijo, aquí le tengo el libro. Le hablamos de genética, aquí le tengo el libro. Es una persona muy versada en todos estos temas, obviamente no solamente por el conocimiento adquirido en la universidad, sino por toda la experiencia que ha tenido, la maestría que él cursó y obviamente todo lo que él en su trasegar ha realizado. Doctor Ricaurte, empecemos con un poco de historia, devolvámonos un poco en su vida personal. ¿Cómo llega Ricaurte Vargas a ser veterinario, un libanense? Porque usted, tengo entendido, pues su familia y usted es del Líbano, ¿no? Sí, mi familia es del Líbano. Pues mi papá era nacido en Ambalema, pero desde muy niño criado en el Líbano. Y mi mamá era de Vianí, Cundinamarca, pero también fue a dar al Líbano. Y la primera esposa de mi papá pues falleció, era una señora alemana. Y la segunda, pues, gracias a Dios, mi mamá, una extraordinaria mujer. Más bonita que la alemana. Ah, no, extraordinaria. Sí, no y Dios la tendrá de una manera muy especial en el cielo, porque era una mujer intachable. Entonces, pues nosotros bachillerato ya, que no fue fácil, porque era una familia muy numerosa. Y mi papá tenía dudas de si podía ayudarnos a ingresar a la universidad. Y yo no sé cómo hacía mi papá para trabajar tan duro y mi mamá, los dos, que de 12 hijos, 11 profesionales. Muy bien. Bien. Esas son de las familias. Eso es una cosa, los papás que... una cosa maravillosa. Mi papá no tenía estudio. Mi papá me dijo que él había estudiado hasta segundo de primaria nocturna y tenía que ser de una finca ahí cerquita del Líbano hasta la escuela nocturna allá en el Líbano y regresar de noche. Pero por esos esfuerzos precisamente es que... Pero era un hombre tan inteligente que le cuento esto. Yo estaba haciendo tercero de bachillerato en el colegio, en el Isidro Parra, y un día estaba haciendo en una Semana Santa tal vez unos problemas que no había dejado, un problema y un teorema de álgebra que no había dejado el profesor, y yo llevaba rato ahí echándole cabeza a eso y no podía resolverlo, y no me di cuenta que mi papá me estaba mirando los problemas por encima del hombro y me dice, yo creo que esto se resuelve así y este otro así, y en 5 minutos lo terminé. Desde ahí el hombre muy inteligente. De ahí viene entonces. Vea, él tenía libro diario, libro de caja, libro de bancos, libro mayor en su negocio, hecho por él, inclusive con unas letras muy bonitas, de él y de mi mamá. Entonces, ese amor, bueno, ahí estábamos hablando, yo le estaba preguntando al doctor Ricaurte una cosa de mi infidencia, 1966. 67 terminé carrera en la universidad. Pero bueno, entonces, ¿cómo llega Ricaurte Vargas a ser entonces amante a la veterinaria, al sector agropecuario? Cuéntenos un poco de esa finca bonita. Mi papá tuvo una finquita que era ganadera y cafetera. Y con mi padrino, don Ruperto Beltrán.
que en paz descanse, que está reseñado ahora en el libro de William Ospina, él nos regaló a mi hermana y a mí una ternerita. Y mi papá fue manejando eso, y cuando nacía un machito lo cambiaba por una hembra, y dele, llegamos a tener 36 animales. Como la finca no alcanzaba a sostener los de mi papá, más estos otros, entonces consiguió que le arrendara una finca por allá, lo que llamamos la Tierra Fría. Y llevaron el ganado para allá, y como a los 2 meses bajo el mayordomo, don Clemente, llegó la chusma ayer y robó todo el ganado. Hasta llegó la mitad de la ganadería. Intento de ganadería. Hasta ahí fue que le llegaron con las buenas. Pero bueno, entonces se enamoró usted del tema de veterinaria. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se inscribió en la universidad? ¿Dónde quedaba en ese tiempo la...? Eso quedaba arriba en la tercera con octava. Ajá. Una sede pequeñita que había ahí. Llegamos en noviembre del 61 a inscribirnos y a presentar examen de admisión. Y de ahí nos dijeron, vea, afuera hay un bus que dice Universidad de Tolima, vayan y sepan dónde van a llegar ustedes en febrero. Y llegamos y había un potrero. Ni los galpones. No, nada. Y cuando llegamos en febrero ya están los galpones listos esperándonos. Y ahí nos decían, córranse para la derecha, que vamos a pañetar la izquierda, la pared de izquierda, córranse para adelante porque vamos a pañetar la pared de atrás. Lo único que había era la pared de adelante con el tablero en cemento. Casi que a la par que empezaron a ver biología, empezaron a ver también aprender a pañetar, sí. A pañetar paredes. Eso es una pequeña anécdota de la época en que empezamos estudio en la universidad. ¿Cuántos de los compañeros, porque usted estuvo haciendo precisamente toda la organización de los 50 años de esa primera promoción, cuántos de ese combo aún están vigentes? De ese combo nosotros iniciamos 88 y realmente terminamos 33 a los 5 años. Pero hubo 11 más que terminaron 6 meses o 1 año después. Entonces ellos nos dijeron, bueno, por favor, admítanos en el mosaico. Con mucho gusto, entonces en el mosaico aparecemos 44. Que yo me pongo a mirar el mosaico y no me acuerdo cuáles terminamos, de algunos, muchos sí me acuerdo, pero de otros no me acuerdo si terminaron en el 66 o en el 67 o qué, no recuerdo bien. Lo cierto es que vinimos al encuentro de los 50 años en noviembre 26 del año 2016, vinimos 19. Y un compañero me preguntó, me dijo, Ricardo, ¿cuántos vinimos? Le dije 19, tan poquitos, y súmenle los muertos. Luego, ¿cuántos muertos van? Le dije 16. Entonces apenas le oí la cabeza y yo, ¿cómo así? Sí, señor. Yo entonces muy buena convocatoria. Y es que los otros, hubo 3 que no sé, que hablé con el 19 porque no han llegado. Pues a los 3 días se murió Chiquito López, Jorge López, en Cúcuta. A los 2 meses, el negro Javier Cruz. A los 3 meses, Gustavo Prada. Y a los 6 meses, uno que estaba viviendo un tiempo en la Mariquita, después fue para Bogotá y allá murió de depresión, según el hijo. Caramba. Sí. Muy deprimido el hombre. Pero bueno, esas son las infortunadas. Desafortunadamente, o sea que con eso completamos 20. Una muy buena convocatoria para ese... Sí, fue una buena convocatoria y yo tengo por ahí una foto de los que asistimos ese día. Claro, ¿no? Y ahora en el Hospital Nuevo Bernardino... Sí, ahí decía. Yo estuve en esa inauguración y nos encontramos varios compañeros de la época. Y ahí está la foto de todos ustedes. Y está algo muy interesante, es que ese hospital veterinario realmente quedó muy bien hecho, muy bien montado y está muy bien dirigido. Que lo dirige el doctor Diego Echeverri, fue alumno mío y él hizo un doctorado en medicina interna, que era una de las falencias que teníamos en la universidad. Y el cirujano es el actual decano, el doctor Aristizábal. Sí, Omar Aristizábal, él tiene doctorado en cirugía. ¿Soñó usted, doctor Ricardo, en algún momento cuando fue decano de la MBC de la Tolima, pensar en que íbamos a llegar a tener semejante infraestructura y más que la infraestructura, todo el servicio que le está prestando el hospital? La verdad que no, le confieso que no. Sí queríamos crecer, queríamos hacer mejores cosas porque yo había estado haciendo un curso luego de acreditación universitaria y entonces luchamos mucho por eso.
Y otra de las partes que yo luché mucho cuando fui decano y cuando fui profesor era porque el componente administración fuera bien logrado, era bien hecho, completo. Sin embargo, tenía dentro de la misma facultad enemigos. Contradictores porque no les gustaba. No te faltar. Y es una falencia finalmente de todas las carreras el tema administrativo. Sí. Usted afortunadamente pues tuvo un perfil, o ha tenido un perfil mucho más hacia lo administrativo, mucho más hacia lo financiero. Yo estuve estudiando administración de empresas también. Hágame el favor, con razón. Bueno, hice cursos de finanzas. Devolvámonos un poquito, doctor Ricaurte. Sale Ricaurte Vargas de la universidad y ¿qué dice que va a hacer? ¿Se va a tragar el mundo? ¿Lo va a conquistar? No. Nosotros tuvimos la fortuna de que a nivel del mes de octubre del 66 llegaron a la universidad una semana el uno, otra el otro y otra el otro, que fueron el INCORA, la Caja Agraria y el ICA a hacer, digamos, como unas pruebas que no eran cortas, eran pruebas del orden de 200 preguntas de conocimiento profesional y 200 de esa parte psicológica que nos hacen a todos. Y pues yo pasé, en la primera que pasé me fui para el INCORA a trabajar en una línea en Putumayo y estando allá me avisaron de que me podía ir por la Caja Agraria, que me asignaban Valledupar. Y luego que pasé en el ICA y que también pasó todas las pruebas. Pasé todos. ¿Y usted prefirió el frío? Yo preferí seguir en el INCORA que no tenía con qué desplazarme. No podía irse para no podía irme para otra parte. Bueno, entonces se fue para el INCORA en su momento. Nariño y Putumayo, ya estuve de asesor agrotécnico. Antes de terminar el primer año ya estaba yo de director o gerente regional en Nariño y Putumayo. Y estuve también, me tocó, porque por desgracia se accidentó un compañero de trabajo, Alfonso España se llamaba él, y se mató en un carrito Willy destapado. Iba pasando por el Valle Segundo y estaba muy nublado y él sacó la cabeza y resulta que por sacar la cabeza el carro le chocó contra la alcantarilla y se fue de lado y murió. Se accidentó y murió. Las fichas de los demás son... Y él era el jefe de zona de Puerto Asís. Y me tocó irme un mes para Puerto Asís a ser jefe de zona encargado allá. Pero bueno, se hicieron labores importantes. ¿Cuántos años allá en el INCORA? 3 años hasta el año... hasta enero del 70. ¿No quedó ningún recautico por allá? No, para nada. No me ponga serio, no me ponga serio, tranquilo. Yo ya tenía a mi esposa. Ya se había ido casado. Sí, y yo la amaba intensamente. Y entonces, yo no dejé recuerdos por allá. Bueno. Y entonces, ¿qué le digo? Pues... yo trabajé con mucho entusiasmo al punto que logré dejar 12.500 cabezas de ganado. Esa es una cifra muy importante porque empieza usted con 400 cabezas en la parcelación Bomboná. Y logré al final 12.500. Cuando fueron los jefes de INCORA a Nariño, que fue la última zona del crédito que visitaron, último proyecto regional, me dijeron que era el más organizado de Colombia, porque en ese tiempo existían los libros de contabilidad que eran así unas sábanas grandotas, y entonces yo cogí y organicé zona por zona, las 10 zonas, enfermedad por enfermedad y parásito por parásito y todo. Historia y clínica. todo eso, y fuera de eso tuve el apoyo del ICA. En ese tiempo en el ICA valoraban más al profesional que hiciera más exámenes de todo, de laboratorio, lo valoraban más y no cobraban nada. Entonces, para mí fue un apoyo extraordinario y yo logré llevar funcionarios del ICA, yo logré llevar a uno al Putumayo, a Puerto Asís y Mocoa, y a otro lo llevé a una parcelación que había en la zona de la Unión Nariño, porque ya se presentó un problema en caballos de la encefalitis equina venezolana. Recuerdo que esa gente esos parceleros fueron tan acuciosos con sus caballos que les avisamos y nos tuvieron 350 caballos listos para tomarle muestras de sangre. Y una vez que se comprobó eso, llegaron las vacunas y los vacunamos en mediodía.
Eso fue Pero, con la ayuda del amigo de Lica. sí, o sea, usted hay que reconocerle, doctor Ricaurte, que aparte de su inteligencia, de su don de gente que tiene, eso es tal vez de lo más bonito que usted, con lo cual usted se puede charlar. Sí, Usted le tiene cuento una... que nos dolió mucho cuando pasamos por la parte de la orilla del río, ese es el río Mira, no, río Mira, no, perdón. El Patía, No, el río, no, tampoco el Patía, es una afluente del Patía. Río Mayo. Por el río Mayo hay una zona plana grande y encontramos una cantidad de esqueletos de caballos ahí que habían muerto recién, que los gallinazos absolutamente los comieron rápido. Pero bueno, insisto, en estas historias de Ultrafinca, el Comité de Ganaderos, eso es lo que nos cuenta, nos gusta escuchar este tipo de historias, este tipo de situaciones, pero decía yo que pues una de las grandes bondades, si se puede decir, una de las grandes virtudes que tiene el doctor Ricaurte es que es una persona que sabe trabajar muy bien, tiene muy buena empatía y me imagino que eso fue lo que prevaleció para poder desarrollar este tipo de proyectos allá con el ICE y con las demás instituciones. 3 años INCODER, Incora, perdón, 3 años Incora, allá en Nariño. Luego entonces, ¿para dónde nos fuimos? No, como yo vine a un congreso que hubo acá en Ibagué, el Congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el Hotel Ambalá, eso fue como en octubre del año 69. Entonces, en enero del 70, finales de enero del 70, me mandaron un telegrama citándome a una entrevista, a un concurso acá en la universidad. Y nos presentamos, dice que 8, yo no me di cuenta de que iban pasando uno por uno. Tuvimos 8 y yo, me dijo Gonzalo Palomino, recuerdo, me dijo, uy, Ricardo, usted les cogió una ventaja kilométrica a nosotros, pero kilométrica, más conocimiento, más experiencia, más indicado para lo que nos necesitamos. Con esos 3 añitos allá. Y le dije, hombre, Gonzalo, ¿cuánto me van a pagar? Me dijo, Ricardo, que el sueldo son 3.700 pesos mensuales. Y yo me gano 4.400 de Incora. Ofrézcame algo más. Aquí hay posibilidad de que yo haga un posgrado. Me dijo, sí. Le dije, Incora ya me lo negó, entonces me vengo para acá. Me hace falta más práctica, pero no importa. Sacrificó, Cambió, sí, por la posibilidad. Me dijo, si usted en 2 años da la medida, se va a estudiar. Y a los 2 años pasó lo siguiente. Yo estaba trabajando en Armero, 70 y 71, y a finales del 71, el doctor Edgar Tobar me ofreció casa ganadera, un almacén, el mejor de allá de Armero. Me dijo, se lo cedo, porque yo estoy muy enfermo. Y se lo cedo, no me dé plata, cuando pueda me da dando. Y las deudas, pues es muy fácil trabajarlas con las empresas y hay que ganar más plazo. Con proveedores hay que... Sí, hay que trabajar con proveedores, ¿listo? Y fuera de eso, otro amigo, un señor piloto, que no me acuerdo el nombre de él ahorita, había recién construido una casa muy bonita al frente de la casa donde él vivía. Y a mí me encantaba la casa, me acuerdo que me ofreció esa casa, me dijo, se la dejó en 90.000 pesos en esa época, eso era plata. El Banco de Colombia de esa época y el Banco de Bogotá, que existían en Armero, me ofrecieron créditos. Pero me salvó el doctor Parga, que me llama por teléfono y dice, doctor Ricardo, necesito que se vaya y se presente el lunes a las 8 de la mañana en la Universidad Nacional para que haga un posgrado, una maestría en producción. Caramba. ¿A quién le han dicho? Y arranqué para Bogotá. Y le cuento que eso fue la primera semana de enero. Y llegué allá, me presenté y me dijeron empieza el lunes. Precisamente tuve tiempo de ir al Líbano y regresar con la maletica más surtida para Bogotá. ¿Y el trabajo entonces? El trabajo, no, yo me vine de la universidad, conmigo me reemplazaron 4 profesores en Armero. Porque yo estaba allá, ¿por qué? Porque yo organicé bien lo de ganado de carne. Organicé una lechería pequeña que había comprado para los suizos. Se organizó, comenzamos con un programa hicimos un galpón para iniciar cerdos. Y fuera de eso, con Lucho Ortiz, que era aquí el del DRI, conseguí una plática para hacer otro galpón y ampliar el número de cerdas de cría. Y esto también iniciamos, hicimos un galponcito para gallinas y otro para pollo. Y fuera de eso metimos unas cabritas y unas ovejas africanas. Entonces,
Cuando yo me fui para Bogotá, nombraron 4 profesores para que me reemplazara, ya cada uno a manejarlo. Uno no pudo con todo No, lo que es se que hacía. era duro, era muy duro. Pero pues ahí trabajaron ellos, no sé qué tanto, porque yo regresé en el 74, primer semestre estuve en Armero, pero habían cambiado muchas cosas. Y unas habían mejorado, otras habían empeorado. Y luego afortunadamente conseguimos el profesor de aves y cerdos, que era Clodomiro Trujillo, se accidentó por aquí yendo para Alvarado y murió. Y entonces conseguimos a Ramiro Mejía. Y el doctor Mejía ha hecho una labor muy valiosa en la universidad, en aves y cerdos. Y también así que ya se pensionó y todavía está colaborando con la facultad y también con la facultad de la Universidad Cooperativa, en donde el hijo de él es el decano. Nunca por allá en la zona de Nariño le llegaron a asustar, no se le apareció ninguna bruja. Por allá yo no sé si Le haya aparecieron también. después. Le voy a contar una anécdota bien tenebrosa. Nos fuimos por el río Putumayo en una lancha de esas rápidas y luego tomamos el río San Juan, un río cristalino, hermoso, que en lo que llaman las cachiveras, o sea, donde el río se amplía mucho y queda muy de poca profundidad, me tocaba bajarle para ayudar a empujar y volver a coger el charco. Y seguíamos ya prendiendo el motor y hágale. Esa noche nos tocó quedarnos en una finca. Ahí me ofrecieron en el corredor una hamaca. Y ahí me puse a dormir. Y estaba yo dormido cuando sentí que algo hizo. Me desperté. ¿Qué pasó? Entonces, Gustavo Renán Prías Socarrás, se llamaba un ecuatoriano que era el que manejaba la lancha. Él me dijo, no, doctor, es que un chimbilán lo quería picar. Y yo con el machete lo boté allá, véalo, ahí está. Menos mal tenía buena puntería. Oiga, me pegó el planazo y lo botó. Y Afortunadamente. esa noche llovió impresionante. Al otro día comenzamos a bajar y no esperamos lo suficiente para que el río bajara pues el chorro, la avalancha tan grande. Cuando llegamos a una curva, yo iba adelante, agarrado y parado, agarrado de la cadena de la lancha. Cuando él me dice, agáchese, y yo alcancé a ver la boca de un remolino en esa curva, que era como de aquí al carro. Me hubiera tragado y habíamos quedado ahí. Se había llevado la lancha y de paso a. Nos llevan nosotros. Claro. Lo hubiera tragado. Y él les metió toda la potencia del motor a la izquierda y logramos pasar. Fue una experiencia muy. Ese fue el susto que le pegaron ahí. Entonces, señores, aquí con eso hemos pagado la boleta de la historia de Ultrafinca. ¿Cómo asustaron al doctor Ricardo de Vargas? No le apareció ninguna Le bruja. cuento otra más. Cuéntela a ver. Nos vimos un día con mi compañero de trabajo, que se llamaba Guillermo Díaz, un ingeniero forestal. Nos tocaba llegar a una finca a la orilla de la carretera, luego un pedazo de monte, de selva, y después otra finca, otro despejado allá. Pues sí, allá en la segunda finca nos tomó la noche. Nos cogió la noche. Digo, yo le presto 2 caballos que los llevan allá a la carretera. Y comenzó a llover. Y Guillermo, adelante, cuando llegué y me dice, nos trancó la selva. Le dije, Guillermo, usted puede ser muy ingeniero forestal, pues yo soy más campesino que usted. Démosle vuelta a los caballos y cuando pise la chuquia fuerte, los volteamos a la izquierda, le aflojamos el freno, aflojamos la rienda que ellos nos llevan, ellos ven bien y nosotros no. Claro. No tenemos linterna, nada. Cuando salimos a la carretera por ahí, entre la 1 y las 2 de la mañana, un aguacero enorme. Y estaba el suegro de él esperándome en un Toyota, de esa época. Y nos dice, don Pacho Rosas, se llama don Francisco Rosas, nos dijo una frase, le dijo una frase a él que la tomé para mí. Dijo, ve amigo, si buscas para vivir, ¿para qué te matas buscando? Entonces yo dije, esta es para mí y el que se tiene que ir de aquí soy yo. Y tan pronto me presentó la oportunidad con la universidad, pues vine. Seguimos hoy en nuestras historias de Ultrafinca con un súper invitado, el doctor Ricardo de Vargas. Gracias, hombre.
La modestia ante todo, eso definitivamente. Y estamos hablando de varios temas dentro de su vida particular, doctor Ricardo, que ya nos ha contado cómo ha logrado con su trabajo, con todo lo que desarrolló allá en Nariño, que falta que nos cuente una historia no muy buena en el tema de cómo lo que usted dejó allá constituido, infortunadamente se perdió, no se continuó. Esa es una anécdota pues que infortunadamente no es de lo mejor, pero pues hombre, hace parte de nuestra historia, de todo el tema de la violencia, de todo el tema de los cultivos ilícitos. ¿Cómo fue ese tema allá en El Nariño? tema es muy sencillo. Le comentaba que logré dejar en menos de 3 años 12.500 cabezas de ganado y por consiguiente el pasto suficiente para mantener el ganado. Le enseñé a la gente a sembrar pastos, a controlar plagas y enfermedades, a manejar bien los pastos, a ensilar inclusive en el Valle de Sibundoy, ensilar maíz, el Valle de Sibundoy, cultivar y ensilar. Hicimos también unas pruebas con avena forrajera en diversas partes de Nariño y Putumayo, en el Putumayo Alto. Y fuera de eso, multiplicar semilla, hicimos bastantes cosas en ese tema. Y en cuanto al pasto que hemos sembrado allá en el Bajo Putumayo, sobre todo en la zona de Puerto Asís, Villa Garzón, Mocoa. Y un día me encontré aquí en Ibagué con 2 exalumnos en un congreso de avicultura que me invitaron. Y me dijeron, bueno, si quieres lo encontramos. Y bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Dónde están trabajando? No, doctor, en el Putumayo. Ah, caramba, yo estaba un tiempo allá. Le dije, sí, es que queríamos comentarle. Allá dejó el legado. Que los viejos finqueros se acuerdan de ustedes y se acuerdan que es una labor extraordinaria. Pero de todo lo que usted hizo no queda absolutamente nada. No queda ni una hectárea de pasto, ni mucho menos ganado. Yo, ¿cómo así? Todo está en coca, porque es más rentable. Todo está en coca porque es mucho más rentable que cualquier otra cosa. Entonces, para poder sacrificar novillos para expender carne en Puerto Asís y Mocoa, toca traerlos desde el Ecuador, por el río, allá desde San Miguel a Puerto Asís. Entonces, esa es una anécdota, pues obviamente que no es nada buena. No es nada buena, infortunadamente, porque lo que uno trata de dejar es el legado, pues aspira a que haya continuidad casi que eterna. Pero bueno, o sea, el doctor Ricaurte pues ha dejado grandes enseñanzas, nos deja grandes enseñanzas todos los días, cada vez que nos encontramos. Tiene un cuento nuevo, eso sí les digo. Tiene una historia nueva para contar y es lo que estamos aprovechando en esta tarde de hoy. Yo voy a contar aquí ya trabajando con la Universidad de Tolima, con un concuñado nos atrevimos a comprar una finquita en la zona de Lérida. Allá, pero usted llega al alto del sol, la tierra se pone tendidita, muy bonita y con una quebrada hermosa por la mitad. La quebrada Agua Fría y la finca se llama, o se llamaba en ese tiempo Agua Fría. Ahí comprábamos otros terneros destetos y los llevábamos hasta, como decía el natalino del pueblo, sancocheros, de buena carne, bien manejadito eso. En esa época nosotros tuvimos que vender la finca por cualquier precio, como se dice. Lógicamente no le perdimos plata, pero sí dejamos de ganar mucha. ¿Por qué? Porque tanto las FARC como el ELN y el RP querían esa finca. ¿Qué les llamaba la atención? ¿Qué les gustaba? Zona estratégica, un punto estratégico. ¿Por qué? Porque de ahí, en el Alto del Sol, de ahí veían hasta abajo, hasta el plan, si de pronto venía el ejército, la policía, lo que fuera, ¿no? Y de la otra casa que quedaba en la parte de abajo de la quebrada, a 400, 500 metros, un monte bien bueno, en donde ellos podían meter allá. ¿Y quién se les mete allá? Nadie. Que se meta ahí está muerto. Entonces nos tocó venderla por eso. ¿Dónde lo cogió usted la avalancha de Armero? Aquí en Ibagué, porque yo hice mi posgrado en el 72 y 73, regresé a Armero un semestre y luego me vine para acá, para Ibagué en el 74 y ya al final del 74 me nombraron decano de la facultad, en el 74, 75 y parte del 76. Ahí estuve trabajando en eso. Como decano, doctor Ricaurte, ya tenemos un poco más en el tema, un poco más técnico. ¿Qué fue lo que usted, a su consideración, fue su mayor legado? ¿Qué fue lo que a usted más le gustó decir? Mire, me encanta porque esto
le dejé inculcado a los muchachos, a los estudiantes, o dejé construido, dejé montado tal cosa? En todos los cargos administrativos hay oposición. Y sin embargo tocó luchar muy duro para que le dieran cierta fortaleza a la parte administrativa, para que el profesional que salga, yo les decía, bueno, si ustedes terminan en la universidad su carrera y le dice cualquier ganadero, manéjeme la finca, o un criador de pollos o de gallinas o de ovejas o de cabras, lo que sea, Se sienten en capacidad. y ustedes no tienen un conocimiento administrativo, pues como le dicen, como le dice el dicho, le dan una finca para que la maneje y la estrelle. Pierde todo. Porque en una finca ganadera hay que manejar muy bien la parte de pastos y forrajes. Es fundamental hacer eso. ¿Por qué? Porque hay que tener comida todo el año para el ganado y estar sobrados un poquitico en ese requerimiento. O si no, el fracaso es absoluto. Ese tema ha sido recurrente con todas las charlas que hemos tenido en estas historias de Ultrafinca, y es un poco precisamente eso, para que usted después le cuente a los ganaderos qué es lo que se debe hacer con el tema de pasto. Me encantó que usted estaba ahorita hablando de un tema bien interesante, que es el del Coloswana. Pero bueno, volvemos a la pregunta inicial, porque usted, por ejemplo, cuando estuvo director de posgrados, recibió creo que 1 y entregó, Sí, multiplicado por 10. recibí un programa y entregué 10. 9 especializaciones hice de maestría. Y tuve el honor de ser coautor de la especialización en avicultura y la especialización en gerencia de empresas agrarias y agroindustriales. Sustentarlas en Bogotá, luego me tocó a los 8 o 15 días de estar, de tomar la escuela de posgrado, me tocó sustentar el programa de especialización en producción de arroz. ¿Arroz? Arroz. ¿Y eso con Chepe Mosquera. Pues yo me puse a estudiar fuertemente eso, aprender un poquito y untarme un poquito de eso. Y con Chepe Mosquera, pues que sí sabía de arroz, nos fuimos los dos y sustentamos eso y nos fue muy bien. Y en las otras sustentaciones que me tocaba a veces irme solo, pues también afortunadamente nos fue muy bien. Y logramos pues tener una serie de programas. Hicimos unos convenios con la EAN, la Escuela Nacional de Negocios, y trajimos especialización en obras civiles, otra especialización en administración financiera, y unos 2 o 3 años más tarde traje la especialización en administración hospitalaria. Fueron muy exitosas todas. Y como le dije una vez a la directora de posgrado de la Coro Universitaria en esa época, le dije, mire, intercambiemos información permanentemente para que no ofrezcamos el mismo posgrado, Claro. el mismo programa. Y lo otro, manejemos los programas de posgrado en donde siempre se deje un déficit, que no hagamos tantas cohortes del mismo programa, porque o si no se devalúa el posgraduado y le van a ofrecer lo que quieran. En cambio, si hay un pequeño déficit, van a estar con mejores salarios y con mejor demanda para su trabajo. Eso lo trabajamos en esa época. Esa es una muy buena estrategia. Es una estrategia de administración académica bastante interesante. Estábamos hablando de que en un principio, cuando empezamos la charla, señoras y señores, y lo digo con toda sinceridad, yo le pregunté por una cosa y vine y me sacó 5 libros, de los cuales el doctor Ricaurte ha escrito. Para mí uno de los más importantes es el tema de pastos y forrajes. Y en ese sentido, cuando le dicen a uno que uno tiene que hacer 3 cosas en la vida, y una de esas es escribir un libro, es obviamente, eso tiene una interpretación mucho más amplia, no es solamente lo físico de coger el libro. Pues el doctor Ricaurte ya hizo 5 libros como mí. Sí, y después contribuí con el capítulo de Historia del Desarrollo Agrario de Ibagué en el libro que es de 3 tomos, que se llama Historia de Ibagué. Entonces, en el tomo 2 está la señora presidenta de la Academia de Historia, me exigía que no me pasara de 22 páginas, pero fue imposible. Y entonces la hice yo en 40 páginas, reduciendo al máximo las cosas. Cuando me dijo, bueno, en 2 meses espero que ya esté escrito.
2 meses duré echándole cabeza como lo escribía. Y al fin se me iluminó y dije, esto hay que hacerlo producto por producto. Y así se fue haciendo, se fue haciendo. Y en este momento tengo inclusive prestado el libro, el tomo 2, donde está esa parte que yo escribí, porque lo presté a un gran amigo, y yo considero que es el hombre que más sabe de café en el Tolima, Libardo Mejía, quien fue gerente allí y ahora la Gaitana durante muchos años, Sí. y es una autoridad en el tema de café, ¿no? Y yo lo aprecio mucho y lo respeto y lo aprecio bastante. Mandamos de una la propaganda que por favor devuelva el libro. Le decimos que a ver si es tan amable, doctor. Todo después de la pandemia que ya puede volver. Bueno. Pero sí, por favor, entonces que van devolviendo ese tomo 2 que me parece muy importante. Yo lo tengo allá con mucho gusto facilitado a él para que lo lea, no solo el artículo que leí, que escribimos, sino otros temas que están ahí, son muy buenos. Yo creo que habrá una pregunta que a usted como técnico se la habrán hecho en alguna o en algunas ocasiones, retomando este tema de pastos y forrajes, porque parte de estas historias es que precisamente los ganaderos, de viva voz de las personas que saben y conocen, tienen el conocimiento, pues le cuenten un poco cómo ha sido ese tema del manejo de los pastos. Algunas le han preguntado, doctor Ricaurte, ¿cuál es el mejor pasto que se puede dar en la finca mía? Una de las preguntas clásicas que hay, que tengo por ahí en un escrito, es una de las preguntas que hay, ¿cuál es el mejor pasto? Y algunos creen que el mejor pasto es el que tiene el vecino o un compadre que porque de ahí Que funciona en la finca de él. Resulta que no. Lo primero que uno quiere hacer cuando va a sembrar un pasto es hacer un análisis de suelo bien concienzudo. Porque hay pastos para suelos ácidos, pastos para suelos alcalinos. Entonces, por ejemplo, oye que uno siembra aquí en la meseta de Ibagué o hacia Venadillo, o cualquier parte de este plan del río Magdalena, siembra, por ejemplo, braquiaria, que porque el llano se da muy bien en braquiaria de cumben. Okay. Y al cabo de un tiempito está invadido por el colosruana. Me encanta ese tema. El colosruana es un pasto para suelos neutros o alcalinos, mientras que el otro es para suelos ácidos. Entonces la cosa es por ese lado, hay que partir de ahí. Es como cuando uno va a comprar un toro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Análisis. Análisis de las hembras. Claro. ¿Para cuáles hembras voy a comprar ese toro? Y entonces seleccionan los grupos de hembras unas vacas que son muy pequeñas, otras que son muy cortas, otras que son malas de pata, otras que son malas de ubre. Entonces hace sus grupos y compra los toros que vayan mejorando características. No podemos desaprovechar esta historia de Ultrafinca teniendo a semejante experto y no poderle preguntar el tema ni de pastos ni el tema de mejoramiento genético. Pero en conclusión, me gustó mucho, doctor Ricaurte, un comentario que usted hizo hace un momento, y es el tema del almacenamiento de forrajes. O sea, que yo creo que esa es una condición que algunos dicen que estamos en el trópico, en estas oportunidades decía el doctor Armando Echeverry que nosotros realmente estamos en una zona ecuatorial, pero independientemente de eso, independiente del sistema productivo, es almacenar. No, sí, indudablemente nosotros estamos sometidos en Colombia a 2 periodos de lluvia y 2 periodos de sequía. Y en la época de lluvia finales siempre está sobrando forraje en la finca, pasto y forrajes. Entonces, hagamos lo que hace el presidente del comité, el doctor Ignacio. Hay que hacer heno y hay que hacer ensilaje. Y entonces siempre tiene comida para sus ganados. Entonces, ayer estuve charlando con él acá, frente a la casa, aquí al lado, y me decía, no, yo ya me voy a dedicar únicamente a la finca, nada de asistencias, porque ya estoy produciendo más de 1000 litros de leche diarios, y fuera de eso, la producción de heno es del orden de más de 4000 vacas por mes, la producción de ensilaje también es alta, entonces eso hay que atenderlo muy bien, porque cada uno pudiera decirse es una empresa, una microempresa que hay que impulsarla. Y nada más que el ojo del dueño es el que engorda el ganado. El ojo del amo es el que engorda el ganado, señores. Y el tema de comida, nutrición, o sea, no se va a expresar absolutamente nada la genética, por más que traiga el toro, el buey apis ahí a la finca, no se le va a expresar absolutamente nada, si obviamente no tiene comida constante para sus animales, ¿cierto? Sí, indudablemente. La parte genética sería muy bueno conversar, que hay varias cosas interesantes ahí. Este escenario es suyo, doctor Ricaurte, o sea, hablemos de genética. Hablemos de genética.
Le comentaba hace un rato que cuando recibí la granja Armero encontré allá un grupo de vacas Brahman que les dibujé el hierro que tenía cada una, los números, y luego vine al fondo ganadero y le dije al doctor Colombiano, mire, estas vacas están en la granja. Y me dio esas vacas. Son de allá. Son vacas puras y deben figurar en los libros de registro genealógicos de allá de la Asocebú. Y él me averiguó todo y sí, y me trajo hasta los registros. Pero la condición de los animalitos. Y fuera de eso, pues, por eso compramos un toro puro registrado en la Hacienda del Puente. ¿De don Julio? Sí, Soto Palomo se llamaba. Ese es un toro muy bueno, de muy buenas características y de muy buena descendencia en la granja. Hay una anécdota con don Julio Rebolledo bien interesante. Unos 2 meses o 3 antes de la avalancha, estuve con un grupo de estudiantes en la Hacienda del Puente. Nos atendió don Julio y nos hizo una exposición magistral, como era su costumbre, porque era un hombre de mucho conocimiento sobre el mundo. Y nos mostraba animal por animal, y como digo, una clase maravillosa. Entre otras cosas nos comentó que la primera exportación de ganado en pie, Brahman, colombiano, que se hizo para el norte de Argentina, él vendió parte de ese ganado y fuera de eso acompañó el viaje para enseñarle a los ganaderos de allá cómo se manejaba el ganado Brahman, que es muy diferente de manejar Angus o Hereford, pero en las razas de allá. Pues ese Brahman, en mi opinión, es lo que ha servido o sirvió de base para el Brangus que tienen hoy en día, con éxito muy grande. ¿Por qué llevaron Brahman? Porque en el norte de Argentina y en el Chaco paraguayo hay mucho problema de garrapata. Y esos ganados necesitan más no soportan bien la garrapata. Claro. En cambio, al mezclar de sangre cebollina, ahí sí la cosa cambió. Y yo veo casi todos los días el canal rural de Discovery. El de Argentina. El 726, sí. Y sí, ese ganado, sí, propaganda, no me preocupe. Ese ganado lo veo y están comercializando mucho el Brangus rojo y el Brangus negro. ¿Por qué? Porque le están dando excelentes resultados. Cuando estuvimos en Buenos Aires con mi esposa, estuvimos, me acuerdo, ella insistía en que había que ver tal restaurante Villegas, me acuerdo. Y lo buscamos y hasta el tercer día lo logramos encontrar y está cerrado por remodelación. ¿Y qué tiene de interesante? Carnes excelentes, como mentira la vaca. Okay. Entonces, ya nos íbamos a venir en el aeropuerto, llegamos teníamos tiempo todavía de sobra, y llegamos a la zona de comidas y llegué yo allá a ese restaurante. Allá hay buena comida de carne, y fuimos y pedimos qué carne tan extraordinaria. Entonces de ahí es mi idea de que nosotros podemos producir carne competitiva con la Argentina. Entonces mire, una cosa que yo en las ferias, cuando dirigía ferias, yo mencionaba y le decía, atención señores criadores de ganado comercial. Miren, los ganados que están en la pista son de 17 a 18 meses. Aquí está la tabla, la última, que la otra era más exigente. Promedio 596 kilos, máximo 682, mínimo 510. Entonces yo les decía, señores, ¿acaso necesitamos producir novillos de más de 500 kilos? No, nosotros necesitamos producir novillos de 450 a 500 kilos, bien terminados, bien acabados. Generalmente son novillos de cruce, en donde el Brahman es fundamental para poder sacar buenos ganados. Y lo que veíamos ahorita en Agrochopa Onales, ese torete que llevó Juan Gambín, pesaba 964 kilos y tenía 30 meses. Pesaba 964 kilos. Era una mole de carne. Entonces, esa genética nos demuestra que lo que necesitamos desde el punto de vista genético es convencer a los señores criadores de comercial que llevando toros puros, excelentes, hermanos medios o completos, de esos que venden las pistas,
pero que sean del potrero, no de pista. En su finca se desempeñan excelente y le van a transformar totalmente la ganadería. Al punto que cuando esos animales tengan menos de 2 años, llegan a los 500 kilos, perfectamente. Porque aquí un animal de 2 años, en exposición, un macho de 2 años, está pesando promedio 742, máximo 844 y mínimo 643. Necesitamos tener animales de tonelada, novillos de tonelada, nada. Nada, si hoy hay, fíjese, el toro gran campeón que hubo en Girardot, en la feria nacional, pesaba 1036 kilos y tenía 33 meses. Ya a esta altura el toro ya no puede salir a pista por edad, pero fue un toro extraordinario, justamente ganó. Y entonces tenemos genética suficiente no solo en esta hacienda, sino en muchas haciendas de Colombia para poder transformar la ganadería comercial del país. Lo que nos cuenta el doctor Ricaurte sencillamente es lo que hemos escuchado en todas estas historias de Ultrafinca. Todos nuestros invitados han coincidido completamente, como usted nos lo está relatando, doctor Ricaurte, y en esas mismas, casi que con esas mismas palabras. ¿Verdad que es muy gratificante saber que la historia de la ganadería del departamento del Tolima, cuánto ha contribuido a la construcción de la ganadería del país y por supuesto, como usted lo menciona, de Latinoamérica, porque toda esa base genética en Argentina, en Paraguay, ha sido la base para Brasil. Hay un tema que yo sí quisiera preguntarle, doctor Ricaurte, y es que usted cuando llegó ya a la Universidad del Tolima ya estaba el núcleo genético Romo. Sí. ¿Cómo ve usted estas razas, a las cuales llamamos razas criollas colombianas? ¿Cómo ve usted esas razas en este contexto de la ganadería del Tolima? ¿Usted considera que tenemos que irnos más hacia las razas criollas, más hacia las razas cebuinas? Es una pregunta, yo sé que compleja y hasta con veneno, como decía. Bueno, sí. Compleja de responder. El ganado Romo mostraba en la granja durante muchos años un 90% de fertilidad. De las, digamos, 20, 30 vacas que había ahí, el 90% parían cada año. Era una cosa bastante interesante. En ese tema es excelente, lo cual no se lograba con el cebú, ese porcentaje de fertilidad. Pero el cebú es un ganado de una adaptación al trópico extraordinario y por algo es la raza más distribuida en Colombia y en todo el trópico del mundo, ¿no? Entonces yo soy amigo del cebú, pero también con eso quiero enfatizar que los ganaderos comerciales deben despojarse de muchas cosas que tienen en la mente y actualizar su chip. Pueden mejorar tremendamente la ganadería con toros puros, pero también pueden hacer cruces excelentes. Hay fincas aquí que ya tienen cruces con Angus negro, con Angus rojo. Por ejemplo, el doctor Orlando Forero, que fue durante un buen número de años el asistente el asistente de pajonales. Ajá. El doctor Orlando me decía, ya estuvimos el mes pasado en la hacienda de este señor del Luciano Caicedo en el llano. ¿De Fernando? De Lecle, en esa finca. No me acuerdo, la Campiña. Y nos sacaron un grupo de novillas cruzadas de Angus rojo por cebú. Tenían en promedio 16 meses. Hicimos todos una apuesta de 50.000 pesos cada uno, a ver quién se acercaba más al peso promedio de esos animales. Los pasaron por la báscula. Yo les puse 400 kilos, pues como me parecía que era demasiado. Y cada uno pasó su papelito con su nombre y listo. Promediaron 430 kilos. Por favor. Con 16 meses.
Entonces, ¿qué nos está demostrando eso? Que si nosotros hacemos hibridación, hombre, pues estamos ganando mucho, porque esa F1, que es filial 1, esa F1 nos va a generar un vigor híbrido extraordinario y resultados muy buenos rápidos, para la calidad de la carne y para el bolsillo de la finca. ¿Qué le ha faltado, doctor Ricaurte, al Tolima para poder comenzar a producir carne, para volverse una potencia en el tema de carne, teniendo, como usted ya lo ha mencionado, todos estos valles del Magdalena, unas excelentes oportunidades con estas pasturas que tenemos? ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Ha sido un tema más mental? Bueno, mira, hay esta cosa. Recuerda, Carlos Gustavo, que en la conferencia que presenté allí en Soto, mostraba 6 pilares para transformar la ganadería colombiana y hacerla competitiva con las carnes argentinas y de los países aledaños. Entonces mostraba los pilares. Primer pilar, suelos, pastos y forrajes. Segundo pilar, genética. Tercero, sanidad. Cuarto, nutrición y alimentación. 5, había que tener ahí la parte relacionada con administración, que es un tema fundamental. No se administra la finca y el otro pilar, en este momento me escapa de la mente. La parte la parte de buenas prácticas ganaderas. Bueno, claro. Esa es la otra parte que la llamamos antemanejo. Hoy en día la llamamos buenas prácticas ganaderas. Entonces, todo ese conjunto se puede trabajar simultáneamente. Yo diría, un profesional como yo de mi edad, yo ya no puedo meterme en asistente técnico, yo no tengo edad para ni la resistencia física para hacer todo lo que hay que hacer. Igual, usted está ya por encima del bien y del mal. Pero entonces yo sí podría asesorar a cualquier finca o hacienda, por tamaño grande que sea, para que los asistentes técnicos vayan desarrollando sus trabajos de una manera armónica, conducente a sacar animales superiores que se pueden sacar. Esa propaganda sí, toda la que quiera, doctor Ricaurte. Señores ganaderos, vean, mire, para los que nos están viendo en este momento, el doctor Ricaurte Vargas se ofrece con sus servicios para cualquier finca. Asesorar, que es diferente. Perdón, asesorar cualquier finca. Es diferente asistencia técnica. Él asesora y no, y de verdad que muchas gracias, doctor Ricaurte, porque eso es lo que necesitamos. Ya los que estamos con la cabeza tan blanca como esas canas son las que necesitamos, doctor Ricaurte, esas canas son las que necesitamos. Bueno, ahora tengo próximamente, pasen ya esta cuestión de cuarentenas y podamos desplazarnos. Voy a dictar unas conferencias en Girardot, el Comité de Ganaderos de Girardot, y en Neiva. Con el Comité de Ganaderos de Huila. Entonces seleccioné 2 aspectos. Uno, de la asesoría técnica integral para ganadería, que ya la conocen. Y el otro, aunque ya lo revolví un poquito, lo actualicé un poquito más. Y el otro tema es la evaluación del ganado según sus cruces para sacar precisamente novillos que ahí se pasaron un poquitico en la edad. El promedio de edad del sacrificio fue de 26 meses, pero pesaban 500 y pico de kilos todos. Entonces, ese trabajo que hizo Asosegún demuestra a las claras que sí es posible sacar animales de 450 a 500 kilos con máximo 2 años de edad, con dientes de leche. Pues, y carne de calidad. Ese tema sí que es importante, el tema de trazabilidad. Eso obviamente pues usted no lo ha comentado. Yo creo que ya para terminar, ya estamos terminando con el tiempo. Esto quisiéramos poder seguir hablando muchísimo más, pudiéramos aquí seguir con el doctor Ricaurte varias temporadas, como me dijeron en estos días. Con el doctor Ricaurte le toca sentarse a hacer temporadas para poder hablar de todo lo que tiene ahí en su cabeza. Pero yo creo que el mensaje que le podemos dejar a los ganaderos, doctor Ricaurte, usted con toda esa experiencia que tiene, ¿qué le podemos decir a los ganaderos? ¿Cuáles sistemas productivos? ¿Cuál es el tema que usted le diría? Concéntrese, por favor, en estas 2, 3 cosas. Bueno, yo pienso que esos 6 temas que trata
la asesoría integral, son fundamentales para que el ganadero los lleve, y son fáciles, para que los lleve en forma simultánea, lo mismo que el asistente técnico, y lograr sacar una ganadería competitiva en cualquier lugar del mundo, en cualquier mercado, ¿no? En donde inclusive nos abra nuevos mercados a la carne colombiana. Yo hablaba un día con el doctor Ignacio Perdomo, y la verdad que coincidimos en muchas cosas. Y comentaba que un día me puse a hablar de economía agraria con el doctor Quintero, el abogado que fue presidente del Banco de la República. Y duramos 2 horas alrededor de un tinto en mi momento. Arreglarme el país, el mundo. No, mire que el tema fue tan interesante que quedamos de retomar ese tema y seguirlo avanzando. ¿Por qué? Porque él es una persona muy estudiosa, muy conocedora de muchos temas en Colombia. La gerencia del Banco de la República lo obligaba a estudiar muchas cosas. Claro. Y la verdad que el doctor Hernando Hernández Quintero es la cosa. El doctor Hernando Hernández es uno de los profesionales más idóneos en la parte del derecho y de la economía en el Tolima. Y con él hemos tenido intercambios muy interesantes. Lástima que nos atravesó la cuarentena y nos interrumpió todo. Pero bueno, tenemos la oportunidad de las redes, doctor Ricardo, es lo que estamos haciendo precisamente en la mañana de hoy con este tema de las historias de Ultrafinca, contando esas historias. Sí, es cierto. Decíamos que en 1961, cuando estamos terminando bachillerato, alguien llevó a la noticia de que la Universidad de Tolima, que tenía Ingeniería Agronómica y Bellas Artes, iba a abrir la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con un grupo de profesores muy selecto que venían más que todo de la Universidad Nacional, y lo cual era una garantía ya para uno. Y que el gobierno departamental le estaba metiendo el hombro duro a que eso saliera muy bien. Nos atraímos un grupo de compañeros y amigos, nos vinimos acá, nos presentamos al examen de admisión. Eso era la tercera con octava, Allá en la universidad. una sede pequeñita que había allí. Y después ahí nos dijeron: vayan a Santa Elena y miran dónde va a ser la universidad cuando ustedes lleguen en febrero. Y en ese momento era un potrero grande ahí. Y nos pusieron un bus para que nos llevara y miramos. Pero en febrero está encima, estamos en noviembre. ¿A qué hora van a construir Y todo? cuando llegamos ya había un poco de construcciones de los galpones que todavía existen. Y ahí empezamos y nos decían: córranse para adelante, porque iban a pañetar la pared de atrás. Córranse para la derecha, porque pañetaban la de la izquierda. Y así, lo único que había era la pared del tablero, con un tablero ¿en qué? Sí, En cemento. Los verdes. En cemento, esos verdes. Y con tiza. Y con tiza en esa época. Pero doctor Ricardo, la familia suya venía de algún concepto cafetero, Sí, nosotros vivíamos en el Líbano y en Santa Teresa. Mi papá tenía una finquita que era cafetera y ganadera. Y es más, un padrino mío, que está reseñado por ahí por William Ospina, el Ruperto Beltrán, que era padrino de bautismo de una hermana mía y mío, nos regaló una ternerita en el cumpleaños de algunos, o en la primera comunión, en alguna cosa de esas. Y mi papá nos fue llevando la ternerita hasta que éramos 36 veces. Y un día dijo: no, yo no tengo pasto para todos. Entonces nos consiguió una pastada por allá en la parte de arriba del pueblo de Santa Teresa. Y como a los 3 meses bajó el mayordomo de allá y le dice a mi papá: don Clemente, ayer pasó la chusma por allá y le llevó todo el ganado, no quedó ni una res. Yo no supe lo que fue tomarme un vaso de leche de una vaca de esas. Quedó. Hasta ahí llegó. Fue mi primera experiencia ganadera. ¿Cuántos años? Eso fue por allá en el 52, 53. Y yo me acuerdo que mi papá tenía un arco
blanco negro, que eran más de 20 vacas, muy bonitas. Y esas vacas las ordeñaban en un establo que había ahí en la parte de atrás de la casa. Un establo grande, que habían como 30 vacas. Recuerdo que cada vaca recién parida daba 1 y hasta 2 baldes de leche. Por eso cuando el ICA hizo una publicación que sacó de la granja del NUS una información con una producción muy pobre de esas vacas del NUS, el producto de leche. Y yo le dije al doctor Nicolás Urbina y a otros que eran autores de eso, yo, oiga, eso es una vergüenza escribir que una vaca produciendo tan produce 450 litros. Por Dios, mi papá eso lo sacaba en el primer mes. Bueno, entonces, ¿cómo es posible? Seleccionaron mal el ganado. Bueno, eso fue una anécdota de esa época. Sí. Después, bueno, listo, usted salió de la universidad. Yo salí en 1966. ¿Y su primer trabajo? Empezaba con el INCORA. Con el INCORA, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Nariño y Putumayo. Primero hicimos un curso de crédito y fomento muy bueno. A mí me fue muy bien. Yo tengo mucha facilidad para la parte financiera. Y fui nombrado como asesor agrotécnico del proyecto Nariño y Putumayo a partir del 1 de marzo de 1967, después de hacer el curso. Allá trabajé y lo único que había de ganado era un poco de vacas y terneros y todo. En Nariño. En Nariño, en Sandoná, en una explotación agropecuaria llamada Bomboná. Allá había 400 reses más o menos. Y con eso empecé. Luego Incoder. Y después comenzamos se abrieron programas de crédito y fomento en 10 zonas de crédito de Nariño y Putumayo. Y ahí me tocaba solo atenderlas todas. Yo a veces no tenía sábados y domingos porque había que trabajar. Era de largo. Era de largo, sí. Pero lo bueno es que al cabo de un poquito menos de 3 años que estuve allá, que fue desde ese marzo hasta finales de enero del 69, el 70, perdón, logré dejar 12.500 cabezas. Y sembramos pastos en cantidades. Y enseñé a esa gente a sembrar pastos, a controlar malezas, a hacer inclusive ensilajes, sembrar maíz para ensilaje en el Valle Sibundoy, alfalfa. Ese tema sí que es muy importante, porque normalmente hemos terminado las charlas con eso, diciéndole a la gente cuál es el mensaje, porque esto tiene pues obviamente varios mensajes. Contar una historia que no está escrita, usted mismo me lo ha dicho, pero por otro lado, darle de alguna manera consejos a la gente, a los ganaderos, de decirles, oiga, venga, tema de comida, importantísimo, base piramidal de cualquier negocio en ganadería. Vea, este librito lo escribí trabajando en la universidad. ¿Cuántos de Pasos y Forrajes escribió, doctor Ricardo? Yo escribí varios. ¿Sí? Escribí esta es la segunda edición, porque la amplié y la corregí, y luego saqué uno también para educación a distancia, que había un programa nacional. Pero este es hablando de taxonomía y producción, todo, manejo. Todo, sí. ¿Cómo hace un veterinario para echarle el agua encima de los agrónomos? Es que lo que pasa es que yo hice mi maestría en producción, arrancaba con un conocimiento muy bueno de suelos, la plaza, y yo llevaba unas bases de suelos muy buenas que me las dio el doctor Alberto Fray Casas. Para mí, como decía el doctor Murgueillo, que fue gerente de Pajonales, sí, claro, el mejor suelero de Colombia, Alberto Fray Casas, que fue mi profesor de suelo. Que nosotros tomamos muestras de suelo en lo que hoy es Metaima. Eso eran potreros en esa época. Usted estuvo también como asistente técnico en finca. Bueno, hay una anécdota antes de que termine, que muchos años después había un seminario internacional de avicultura aquí en la Universidad de Tolima, al cual me invitaron por haber sido profesor el director de la escuela de posgrados y haber sido coautor con el doctor Rafael Iván Montoya de la especialización en avicultura, hoy maestría en avicultura. Y ahí la anécdota fue esta.
dos exalumnos que estaban trabajando en Putumayo se me acercan y me dijeron, doctor Vargas, siquiera lo vemos porque queremos comentarle algo. Los viejos de allá, los finqueros viejos, se acuerdan mucho de usted y que usted hizo una labor enorme sembrando pastos, llevando ganado, enseñándole muchas cosas, inclusive le enseñaba hasta a controlar plagas, que ahí había a veces unos ataques de plagas enormes y eso lo controlábamos. Teníamos una buena cooperativa de productos agropecuarios, pero de todo eso que usted hizo no queda nada. Y ¿cómo así? Digo, sí, eso se acabó todo, porque todo ahora está sembrado en coca. Y para matar un novillo gordo en Puerto Asís o en Mocoa toca traerlos del Ecuador, desde San Miguel, Ajá. por río, y luego en carro. Así es la situación. ¿Cómo era el cargo que tenía en la UT? Yo era asesor agrotécnico y antes del primer año, a finales del mismo 67, yo estaba de director regional, o sea, gerente regional de los proyectos en Leño y Putumayo. Ah, no, pero en la UT, ¿cómo fue? Director. En la Universidad de Tolima hice toda la carrera de profesor, desde profesor auxiliar hasta profesor titular, por 6 grados. Y estuve también de jefe de departamento de producción animal, Eso. de decano de la facultad, en 1974, 75 y inicios del 76. Y estuve de director de la escuela de posgrado del año 90 al 95, en donde recibí un programa que era de especialización en docencia de la biología, y en el 95 que entregué 10 programas, 9 especializaciones y una maestría, y una de esas especializaciones con sede en Neiva, que allá tuvimos también buenas experiencias. ¿Asistente técnico también? Sí, yo hice algunas asistencias técnicas cuando estaba en Nariño, en Pasto. Recuerdo que una finca era de un médico y otra de un odontólogo. ¿Y aquí en el Tolima? Y en el Tolima pues también algo, ¿no? Hice algo por ahí en la zona de Armero. Ok. Porque yo comencé con la Universidad de Tolima para iniciar los programas de la facultad en la Granja de Armero. Y entonces los muchachos llegaban allá en el último semestre y estaban allá pues habitando en la granja, teníamos todo bien acondicionado, y se hizo una labor grande. También así que cuando yo me fui a la escuela de posgrado en el 72 y 73, me reemplazaron 4 profesores. No, uno solo. Porque yo arreglé lo de ganadería, que me acuerdo que eran 130 cabezas de ganado, entre grande y pequeño. Y en la misma área, cuando volví a ir, ya tenía 417. Mucha más eficiencia. Me acuerdo de la cifra. En la misma área. Ahora, la ceba ya duraba 2 años. Yo la pasé a que duraba 10 meses. Hice unas modificaciones sustanciales porque el decano que había en la época, el doctor Bernardino Rodríguez Urrea, que en paz descanse, a quien le colocaron el... Sí, él me dio la autonomía de que haga todo lo que usted quiera, le va a saber y entender. ¿Ya estaba el romo o el romo llegó fue mucho después? No, el romo ya estaba. Ah. Y me puse a esculcar ese ganado, a mirarlo bien en detalle, y encontré unas vacas muy buenas, Brahman. Y entonces yo le puse los números que tenían y las marcas que tenían, y me vine para el fondo ganadero donde estaba de gerente el doctor Héctor Vidal. Y le dije al doctor Vidal, mire, este ganado está en la granja de Armero, aquí están los datos, los números de la oreja, los números de hierro, las marcas de hierro, de vaca por vaca, y mire, este ganado es puro. Y él averiguó y me consiguió las certificaciones pues, de asociación. El árbol genealógico de esos animales. De todos los datos. Genealogía. Todos, sí. Esos animales eran digamos, escritos en la RU con todos los de la ley. Como la idea, doctor Ricaurte, es un poco hablar de cómo ha contribuido
me parece que nosotros podemos orientar muy bien desde el punto de vista usted como docente, la universidad, cómo ha contribuido Ya. a construir esa ganadería del Tolima, ¿cierto? ¿Le Bueno, parece que le demos un enfoque al final o de la mitad en me adelante? parece muy importante esto que me está diciendo. Cuando yo tenía 10 años de edad, mi papá me trajo a conocer Ibagué y me enamoré de Ibagué. Y esta es la ciudad ideal para vivir. Y recuerdo que al pasar en esa carretera destapada, que era toda desde el Líbano hasta Ibagué, llegaba un rugio de polvo. Todos estos potreros desde Venadillo para acá eran con mucha piedra y un ganado cebú flaco, mal presentado, no había un animal bonito. Eran animales de muy mal aspecto porque mal comidos, ¿no? Y los señores propietarios de fincas comenzaron a modificar, a transformar, y por eso encontramos tantas cercas de piedra en las fincas de la meseta de Ibagué. Porque ellos comenzaron a recoger piedra, que fue un consejo que un día recuerdo que le di a Henry Escobar. Me oye, yo quiero comprar una finca aquí vecina. Le dije, Henry, si usted saca la piedra aquí, que está más o menos en un 30%, en esta finca que tiene 300 hectáreas en Arizona, se puede darle a esto 90 hectáreas más. Claro. ¿Cómo así? Le dije, sí, recójala y haga cerca de piedra. Sí. Úsela y fuera de eso, regálela, porque recién ha pasado la avalancha de Armero, regale lo que quieran llevar para Armero. Regale lo que quieran llevar para Armero y Lerida y todos los pueblos. Entonces, otra cosa que estamos ahí haciendo un trabajo de investigación sobre el colosuana, Okay, que es el pasto más representativo hoy en día. Me dijo, vea, este potrerito, en la primera parte, cuando uno vaya aquí para allá, que lo encuentra cerca de piedra, eso es de Henry. Y luego un pedacito sin cerca de piedra que no es de él. Y el señor dueño de ese pedacito no se lo ha querido vender. Pues hasta la portada. Y me dice, oye, ¿yo qué hago con estos dos potreros que no producen casi nada? El pastico crece 40 centímetros, 30 o 40, y ahí se florece y no da más. Y le meto ganado y ya no aguanta. Entonces le dije, hombre, aquí es muy sencillo. Hagamos una labranza mínima y usted le mete semilla de leguminosa. Y yo, ¿y qué eso qué es? Y llamemos al tractorista. Llegó enseguida el hombre a caballo. Y le dije, aquí que necesitamos hacer una labranza mínima. Usted me va a pasar con el pastillo californiano que profundice 10, 12 centímetros en sentido contrario a la pendiente, desde aquí hasta allá, hasta la carretera. ¿No? Oye, ese pasto creció después. Era por lo menos de 1 metro. Lo que hermoso. Era hermoso que creció ese potrero y se sostuvo muchos años así, muy bonito. Y mientras tanto yo hice también una investigación allá sobre el colosuana, la producción del colosuana durante un año, dos épocas de sequía, 2 épocas de lluvia, y fuera de eso los análisis correspondientes. Esos resultados los tengo en una memoria con otros resultados publicados por el ICA y por el doctor Rimal Towell de la Universidad de Florida, que recogió toda la información de Latinoamérica, y entonces ahí los muestro. Bueno, señoras y señores, y ya terminando acá esta excelente entrevista, doctor Ricaurte, qué rico de verdad. Es un honor para mí poder haber tenido esta charla con usted, poder compartir en estas historias de Ultrafinca con los ganaderos del departamento del Tolima. Nos ven en este momento en cualquier parte del mundo gracias a las redes. Doctor Ricaurte, ¿qué mensaje final quiere usted dejarle a los ganaderos, a los veterinarios que nos están viendo aquí a través de las historias de Ultrafinca? Yo el único mensaje que quisiera dejarle en este momento es que realmente no es difícil, sino al contrario, más bien es fácil trabajar con una mentalidad más abierta de poder decir, vamos a buscar que la carne colombiana sea competitiva en el mercado internacional, que nosotros vamos a abrir nuevos mercados, porque haciendo todos estos aspectos que hemos mencionado, se puede llegar allá. Entonces, existe la genética en Colombia, hay ganaderos que están trabajando en forma muy interesante y cruzando razas. Por ejemplo, conozco una señora que vive aquí en Ibagué, que tiene una finca en San Alberto Cesar y tiene Angus y lo está
cruzando con Cebú. Y hay muchas fincas también que están haciendo ese trabajo. Angus con Cebú, Herro con Cebú, Cimental, diversas razas, cruzándolas con Cebú, o trabajando solo con Cebú, pero también mejorando, llevando toros de excelente calidad y atendiendo más a los pastos, a los suelos. Mire, el trabajo que hace el doctor Gabriel Vélez. Yo recuerdo en un congreso que hubo en Paipa, Boyacá, hace no sé cuántos años, nos presentó cómo había transformado la ganadería San Gabriel. Esa finca era casi un desierto. Y le digo un día a don Gabriel, el negocio suyo más importante son los pollos. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo tengo aquí una propuesta para que usted localice en cierto punto galpones para producir pollos. Y ya tengo aquí en el plano dónde se van a colocar. ¿Qué necesito que me dé de ahí para yo transformar su finca? La pollinaza. Entonces él mete desde 1 hasta 6 toneladas de pollinaza por hectárea y cambió el pasto, que era una pajita toda maluquita, ahí en la zona de Fusagasugá, y lo cambió por estrella. Y pasó de necesitar 2 hectáreas o 3 hasta 4 hectáreas para sostener una res, produciendo apenas 400 gramos diarios, pasó a sostener 3 y 4 y hasta 5 animales por hectárea, produciendo más del kilo diario. Entonces fue una transformación total. Y hoy en día la finca y la ganadería San Gabriel es la ganadería líder en Colombia y tiene también ganadería en donde está haciendo transferencia de embriones con unos criterios muy sanos, muy claros. Está precisamente por ahí. Aquí está el libro del doctor Gabriel, que lo estoy haciendo segunda lectura. Claro, sí. Es el manual de la vaca receptora. Nos lo presentó ahora en Pajonales, precisamente. Sí, correcto. El manual de la vaca receptora. Yo le estoy haciendo segunda lectura porque es... Agotado. Amerita, sí, agotado. Sí, señores, agotado este libro, el doctor Gabriel Vélez. Y el doctor Gabriel Vélez es una de las personas más ilustradas en el tema de ganadería en Colombia. Y fuera de eso es juez nacional e internacional de ganado Cebú. Y como dice aquí en el libro, la persona que hizo el prólogo, que es más conocido él en el exterior que en el mismo Colombia. Eso es cierto. Porque es una persona autoridad en este tema. Y entonces ahí nos dan unas pautas sobre algo que están trabajando muchos colegas, inclusive muchos exalumnos míos, están trabajando en ese tema de transferencia de embriones con mucho éxito. Y eso es una forma más acelerada de hacer la transformación genética que necesitamos en el país. Bueno, pues ya han escuchado ustedes todas las historias que nos ha compartido el doctor Ricaurte Vargas. Nos ha compartido como veterinario, nos ha compartido todo su conocimiento y todas sus vivencias en sus diferentes trabajos, todo lo que ha hecho también como docente, todo el apoyo que ha tenido la academia hacia el sector ganadero. Pues no nos resta más que darle las gracias, doctor Ricaurte, por haber compartido acá con el Comité de Ganaderos del Tolima en estas historias de Ultrafinca. Doctor Ricaurte. Gracias, Carlos Gustavo. Yo lo felicito a usted y al Comité de Ganaderos porque esta es una labor valiosa, muy importante, que le ayuda mucho a los ganaderos a que puedan tener un panorama mucho más despejado y mucho más abierto para que el progreso que necesitan la ganadería se dé en menor plazo, no con la lentitud que yo le decía hace un rato de cuando yo conocí Ibagué en el año 51, todas las fincas de Venadillo para acá eran llenas de piedra. Y un ganado flaco, Cebú flaco, maluco, de mala calidad. Y en la medida que los agricultores llevaron agua, comenzaron a cambiar, a recoger la piedra para ampliar y manejar mejor sus lotes. Por eso vemos tantas cercas de piedra acá en la meseta, sí, muchas cercas de piedra. Y eso contribuyó pues, a transformar totalmente al punto que hoy la meseta de Ibagué es la número 1 en Colombia en productividad de arroz. Correcto. Bueno, señoras y señores, pues los invitamos a que nos sigan a través de las redes, a través del Facebook, a través del Instagram, a través obviamente de este canal de YouTube, que se suscriban
al canal de YouTube del Comité de Ganaderos del Tolima, se suscriben, le hacen a la campanita y bienvenidos a estas historias de Ultrafinca. Los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias doctor a ustedes Ricardo. y a los que participen de este programa. Muchas gracias a todos.